Qué gusto de nuevo encontrarnos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar viendo en la palabra del Señor, como ya vieron la lectura que los hermanos han hecho, en Daniel capítulo 1, del verso 8 al 17. Conociendo la voluntad de Dios. Cuando hablamos de voluntad debemos comprender qué es exactamente esto. Es la capacidad y el poder de elegir. Dios posee la capacidad de decidir y la ha ejercido siempre. En cierto momento Él decidió crear el universo y poblarlo con seres inteligentes. También escogió dar orden a este planeta y entonces creó al primer hombre, a Adán y a Eva, para que lo administraran. Más tarde, Dios eligió a Abraham y a sus descendientes para que fueran su pueblo especial. Asimismo, Dios decidió venir a este mundo como ser humano en la persona de Jesucristo para rescatarnos del pecado mediante la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección. Y creó la iglesia como su pueblo adoptado. Dios, en su voluntad, ha creado cada ser humano con un propósito individual, así como familiar, como de comunidad. Conocer la voluntad de Dios debe ser un propósito personal de cada cristiano. Hacer o cumplir la voluntad de Dios parece imposible, pero en el poder de Dios se puede alcanzar porque es Él quien anhela vernos bendecidos. Hombres como Abraham, como Job, como David, como el apóstol Pablo y tantos otros personajes de la Biblia nos hablan de cómo debemos encontrar la voluntad de Dios y seguirla. ¿Conoces cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Lo cierto es que es en medio de los momentos de prueba, de los momentos críticos, que nuestra fe en Dios se fortalece como señal de que seguimos su voluntad, la voluntad de Él. En el caso específico de Daniel, que hemos leído hace un momento, aunque él creció como un esclavo en Babilonia, lejos de su tierra, fue al final promocionado a una posición de autoridad bajo el reinado de Nabucodonosor. Daniel tuvo tal influencia sobre el reino persa que se convirtió en el mayor de los consejeros sabios de ese reino. Uno de los reyes, Darío, llegó a ser tan amigo de Daniel que, a pesar del engaño de algunos hombres de su corte que le hicieron firmar un decreto que perjudicó a Daniel condenándole a muerte frente a las fieras, Daniel siguió orando al Dios eterno, no se acobardó y fue llevado finalmente al foso de los leones. Darío, el rey, no pudo dormir aquella noche y madrugó a llamar a su amigo Daniel. Y la sorpresa para los persas fue que Daniel había dormido tranquilamente al lado de las fieras. Dios había cerrado las fauces de las fieras, preservando la fidelidad de Daniel. Todo parte de lo que Daniel, cuando niño, había aprendido en su pueblo y en su casa. El capítulo 1 del libro de Daniel nos narra la etapa de la adolescencia junto a sus amigos, siendo cautivo y sirviendo a reyes extraños. Lo admirable de Daniel y sus amigos es la fidelidad a la voluntad de Dios. Servir a Dios es un acto de obediencia personal, y en el versículo 8 lo corrobora. Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Daniel no era un muchacho lleno de miedo o de complejos, sino que le hizo una propuesta al jefe de oficiales de palacio. Para buscar la voluntad de Dios se requiere solamente estar dispuesto a hacerla, tomar una decisión personal. La fe de Daniel en que Dios está actuando en medio de esos momentos difíciles para ellos
le lleva a arriesgar aún su propia vida, tomando responsabilidad de las consecuencias en los versículos 12 y 13. Procede entonces de acuerdo con lo que veas en nosotros, dice al jefe. Quien tiene clara la voluntad de Dios en su vida, no va a dudar en ningún momento. Si puedes notar, luego de la prueba propuesta por Daniel al jefe, los resultados de sus rostros y de su salud fueron sorprendentes. Lo que llevó al hombre persa a continuar alimentándoles con verduras y frutas sin que tuvieran que contaminarse con lo consagrado a los ídolos. La respuesta de Dios cuando alguien espera en Él y es fiel. Y el resultado está en el versículo 17. A estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Pensemos, si ellos hubieran aceptado el contaminarse con la comida consagrada a los ídolos de Babilonia, ¿habrían recibido igualmente la sabiduría e inteligencia de Dios? ¿Habrían obtenido esos altos puestos a los que se les dio acceso? No, definitivamente. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y a alguien que es infiel, a alguien que no tiene confianza en el Dios eterno, ¿cómo puede darle Dios esto? ¿Cómo es que debemos conocer nosotros o qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios y cumplirla? En Proverbios 3:6, la Nueva Versión Internacional nos dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Nada es más importante que discernir la voluntad de Dios y caminar en ella. Cuando no conoces la voluntad del Señor, te sientes muy inseguro, ¿verdad? Pero si sabes que estás caminando en ella, eso te permite superar las dificultades que la vida te presenta. ¿Quiere Dios que conozcamos su voluntad? De otra forma, no tiene sentido buscarla. Dejemos que sea la Biblia, su palabra, la que responda a esta pregunta. Proverbios 3:6, lo acabamos de leer. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y entonces el Señor te mostrará cuál camino debes tomar. Es clara la Escritura. No hay lugar a dudas. El Salmo 37:23 nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. La voluntad de Dios se manifiesta hasta en las cosas más pequeñas. Consideremos algunos otros principios prácticos que respaldan la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Porque no pueden haber 2 voluntades, la mía y la de Dios a la vez. Una de las 2 tiene que imperar en nuestra vida. Si quieres hacer la voluntad del Señor, tienes que estar dispuesto, dispuesta a rendir la tuya al Señor. Jesús dijo, mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Juan 5:30. Es normal que las voluntades choquen, así que tienes que elegir caminar en obediencia a Dios y ser firme con esa decisión. Comienza tu búsqueda rindiendo tu voluntad. Luego centra tu corazón y centra tu mente en el Dios Supremo y en su palabra. Una vez que aceptas que Él es el líder y tú, en cambio, el seguidor de Él, es mucho más fácil decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, como agrega el salmista en el Salmo 40. La mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz, dice Romanos 8:6 en la Nueva Versión Internacional. Así que elige tener una mentalidad espiritual y no
una materialista o carnal dirigida exclusivamente por nuestros propios pensamientos humanos. Este término carnalidad o carnal no les gusta a muchos, pero dice específicamente lo que es el hombre sin Dios, sin la parte espiritual. Y esta es parte íntegra de nuestra naturaleza no regenerada y vive dentro de nosotros aún después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Por eso hay una lucha constante entre la carne nuestra y el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Es como una fuerza de gravedad que nos atrae fuera de Dios y hacia un modo de vivir egoísta, centrado solo en nosotros. En Romanos 8:7 dice la Biblia que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La mente nuestra hace que seamos desconfiados, escépticos, orgullosos y nos ciega a la voluntad, al propósito que Dios tiene para nosotros. Pero si tenemos una mente espiritual, nuestras decisiones van a girar en torno a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Y lo bueno es que, como dice Romanos 8:9, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Puede ser que cedamos ante los deseos de la carne, pero está en nosotros elegir si vamos a ser dirigidos por nuestra naturaleza carnal o ser dirigidos por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, en un momento de gran inspiración espiritual, recibió una revelación de la deidad de Jesús. En Mateo 16 y 17, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero muy poco después, al escuchar del propio Jesús sobre la muerte dolorosa que iba a padecer, en un momento que se dejó dominar de su naturaleza carnal, aunque con buenas intenciones, Pedro se negó a aceptar esa verdad y exclamó al Señor, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Era la mente carnal, la mente humana exclusiva de Pedro. No era el Espíritu Santo que estaba obrando en él. Es que la mente carnal es una invitación a Satanás. La mente carnal abre puertas espirituales. Y Jesús tuvo que reprenderlo en ese momento. En Mateo 16:23, la Nueva Versión Internacional le dice, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La mente carnal de Pedro era la que estaba actuando. Entonces, haz que tu mente esté dirigida por el Espíritu Santo y dispuesta a hacer la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice el apóstol, esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Debemos orar para conocerla. Esfuérzate por vivir en una actitud de oración. Si no buscamos a Dios en oración, no vamos a conocer su propósito, su voluntad para nuestra vida. En 1 Tesalonicenses es lo que nos dice. Estad siempre gozosos, versículo 16. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, tener un corazón agradecido al Señor, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estar gozoso, orar continuamente y dar gracias te coloca en el centro de la voluntad de Dios. Si solamente oras cuando estás desesperado, tu recepción espiritual se va a opacar. En cambio, la comunicación continua con Dios nos agudiza los sentidos y afina la capacidad de distinguir la voz de Dios en medio de las demás.
El salmista dijo, Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Busca a Dios y Él allanará tu camino. Recibe el consejo de otros como confirmación, pero no necesariamente como dirección. Pablo dijo en Gálatas 1:15 y 16, cuando Dios me llamó por su gracia, no me apresuré a consultar con carne y sangre. ¡Qué claro! Él buscó la dirección espiritual, la dirección de aquel con el que se había encontrado en el camino, la dirección de Jesucristo. Por favor, no aceptes el consejo de otras personas, a menos que concuerden con la palabra de Dios y que éste tenga la guía del Espíritu Santo. Los amigos pueden ser una fuente de confirmación, pero no de la revelación exclusiva de Dios. Incluso tus propias experiencias e impresiones no son suficientes para discernir la voluntad de Dios a menos que estén en consonancia, se identifiquen con la palabra viva de Dios. En su segunda carta, Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 y 19, dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Está hablando Pedro del momento de la transfiguración de Jesús. Los convertidos por el mensaje de Pablo en Berea, Hechos 17:11, recibían sus enseñanzas con entusiasmo, pero luego las contrastaban o las comparaban con la palabra de Dios escrita. Esa es una maravillosa técnica de que debemos utilizar los cristianos siempre. Colosenses 3:15 dice que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo. Discernir el tiempo propicio es muy importante cuando estás buscando la voluntad de Dios. Espera hasta que Él mismo abra la puerta. Apocalipsis 3:7. En la versión Dios habla hoy. Cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. La impaciencia, el no esperar en Dios, el actuar con independencia de Dios o el apresurarte a hacer algo sin estar seguro te meterá en problemas. Dios no pide tu opinión, sino tu obediencia. Y las luces rojas, como en un semáforo, son parte de la estrategia de Dios para advertirnos. Una puerta cerrada es tan importante como una puerta abierta. Cuando Dios está dirigiendo todo, está controlando todo. Él le cerró las puertas al apóstol Pablo en Asia y Bitinia, pero luego las abrió en Macedonia. Si vas a Hechos 16, del 6 al 10, allí lo cuenta. Y pensando un poco en el fútbol, en la persona que dirige un partido, debemos hacer caso al pitido del árbitro. La función del Espíritu Santo es vital, importante. Solamente Él conoce la mente de Dios y aclara las incógnitas que nos surjan en la búsqueda de la voluntad de Dios. En Juan 16:13 Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué importante es que tengamos la seguridad de que el Espíritu Santo es el que nos dirige. Haz que tu sensibilidad al Espíritu Santo aumente cada día conforme le consultas en pequeños asuntos. Recuerda que no tienes por qué ser una autoridad en teología. Tú ya estás calificado para hacerlo al creer en Jesucristo, al buscar su dirección en la palabra.
En Romanos 8:14 la Biblia dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Así que el que no se deje guiar por el Espíritu de Dios no se puede considerar hijo de Dios, no es salvo aún. El Espíritu de Dios te infundirá una gran paz interior cuando estés en el camino correcto. Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierne. Alguien dijo que haga de árbitro en vuestros corazones, decidiendo con convencimiento todas las preguntas que surjan en tu mente y corazón. Que la paz de Dios en tu corazón sea la que te dirija a tomar decisiones a lo largo del camino. De ese modo nunca te equivocarás o podrás rectificar pronto. Juan 5:30. No trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Jesús nos mostró la total dependencia del Padre Celestial. Jesús nunca hizo algo sin ser dirigido por Dios. Y eso fue lo que le llevó paso a paso por el camino de la voluntad del Padre. Es nuestro vivo y confiado ejemplo, Jesucristo. Cuando la luz del semáforo se ponga verde, adelante. Cuando el Espíritu Santo te indique, cuando Dios abra la puerta, adelante. Confía en los pasos que has dado y avanza, si no te quedarás estancado, como en un círculo vicioso de dudas. Debes poner toda tu confianza en Dios, permitir que el Espíritu sea el que te dirija. Y llega un momento en esa búsqueda de la voluntad de Dios cuando tienes que dar ese paso decisivo. Aunque te resulte un poco intimidante, Daniel, recordemos el pasaje base con el que empezamos, siendo un jovencito, se decidió a no dejarse contaminar con las suculentas comidas que se servían en el palacio. El estudio, la búsqueda, las oraciones, el comprobar una y otra vez, todo eso se quedará sin frutos si no actúas. Toda la fe del mundo no valdrá nada si te quedas corto de tu cometido y no pasas a la acción, como dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Has sometido tu voluntad a Dios? ¿Estás sirviéndole fielmente donde Él te puso? ¿Estás dispuesta a hacer lo que el Señor te revele? ¿Has recibido y creído la dirección del Espíritu Santo? ¿Estás confiando en el poder del Señor para cumplir lo que te ha indicado? Eso es la fe. Entonces es hora de avanzar en esa búsqueda de la voluntad de Dios. No esperes hasta no tener miedo. Da ese primer paso. Aunque estés asustado, aunque no veas hacia dónde lo vas a dar, recordemos a Abraham que el Señor le dijo que saliera y dejara a su familia y Él le iba a entregar una gran tierra y le haría padre de muchedumbres. Y pasó, ¿verdad? Porque Él se decidió. Actúa con valor, actúa con valentía. El temor no te controlará ni te detendrá. Los recursos de Dios en su momento van a estar a tu disposición para la tarea que Él te ha encomendado. Ha llegado la hora de dar el paso para buscar la dirección del Señor. Así las noticias nos desanimen, así nos digan que tenemos que vacunarnos o no, así digan que aparece otra cepa del coronavirus. Si tu confianza está puesta en Dios, si el propósito es buscar la dirección de Dios, da pasos de fe. Dios estará a tu disposición para la tarea que Él te ha encomendado. Ha llegado la hora de dar los pasos. Al comienzo de este año, démoslos.
No nos quedemos más observando, esperando. Confiemos en su buena, agradable y perfecta voluntad. Dios honró la fidelidad de Daniel y en su voluntad, en la voluntad de Dios, lo hizo exaltar, como vemos en este texto del capítulo 6, ya para cerrar. Capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¡Qué interesante! 3 gobernadores. Y Daniel era uno de estos hombres importantes sobre 120, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Y escuche lo que dice el 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, hasta donde Dios permitió que llegara Daniel, porque confió en el Dios eterno. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aparecerán las pruebas, vendrá el desánimo, los enemigos gratuitos. Pero escucha y quédate con esto. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Integridad, buen testimonio, santidad, fidelidad, confianza absoluta en Dios. La voluntad de Dios, cuando permanecemos fieles a Él, nos exalta y nos protege siempre. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor eterno, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Daniel. Junto a sus amigos nos han dejado una herencia grande de confianza en ti, de fidelidad, Señor. Gracias porque tú exaltas, Señor, al que se humilla, al que se aferra a ti. Señor, quizás a veces decimos, ¿cómo encuentro la voluntad de Dios? Pero hoy tú nos has dado pautas específicas a la luz de tu palabra para ceñirnos a ti, para buscar la presencia de tu Espíritu Santo, para dedicar tiempo a la oración, para ser de testimonio, para mantenernos firmes y esperar en ti el momento en que tú nos des la luz verde, como en el semáforo, para seguir adelante, Señor. Gracias porque nos has llamado a tu servicio. Gracias porque tienes un propósito específico para cada hombre, cada mujer sobre la tierra, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a hacer tu voluntad, Señor, para que tú te sientas agradado también de nosotros. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por cada hermano, cada hermana. Bendícele. Por los enfermos, Señor, pon tu mano sanadora sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre los tristes, levántales, dales gozo. Los preocupados, dales paz, Señor. Bendecimos nuestro país. Bendecimos esta sociedad en la que vivimos. Y te pedimos, Señor, que tú levantes hombres y mujeres de fe, fieles, santos para ti. Te entregamos esta semana. Oramos y agradecemos todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que tengan una linda semana.